Estamos recibiendo y con muchísimo gusto a Juan Andrés Acosta. Él es contador público, escritor y autor del libro Atahualpa, Premio de Literatura Inédita 2022. Bienvenido, Juan Andrés, un placer. Muchas gracias, es un placer para mí estar participando del programa. ¿Cuándo te diste cuenta que te llevabas tan bien con las letras como con los números? Y bueno, en realidad siempre con la letra fue bastantes tropezones fueron, ¿no? Pero de a poco uno se va. ¿Por qué tropezones? Y porque en realidad yo siempre me incliné mucho más por la actividad de estudio, de docencia profesional a la parte numérica, ¿no? A la parte de la profesión de contador. Y bueno, y esporádicamente iba escribiendo. Esa es la que paga las cuentas. Exactamente, exactamente. Y después, la otra parte que es la que te paga tus cuentas internas. Exactamente, sí. Bueno, al principio empecé esporádicamente a escribir y bueno, a medida que pasaron los años lo fui haciendo con más frecuencia, digamos. Atahualpa es un nombre precioso, primero que nada, Sí. ¿no? ¿Por qué elegís poner únicamente ese nombre como título del libro? Y bueno, más que nada porque la escena se desarrolla en ese barrio o la ubiqué en ese barrio. Estamos hablando obviamente del barrio Atahualpa. Del barrio Atahualpa, Perfecto. exactamente. Y bueno, y me pareció que era el título más adecuado. Además me gustan los títulos breves y bueno, con una palabra yo creo que cubría, ¿no? ¿Conocés el barrio? ¿Pertenecías a ese barrio? Sí, en ¿Estuviste allí? realidad, para llevar a mi hija, ya sea a la casa de la abuela o a la escuela, tengo que atravesar el barrio, porque yo soy del Prado y la llevo a Brazo Oriental y tengo que atravesar ahí, o sea que más de 10 años atravesando el Prado, el barrio. Para algo me tiene que servir este viaje, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces más o menos lo ubicaba y bueno, me diseñé un plano ahí de cómo podía ser ese trayecto que cuenta la historia, ¿no? Ujú. Esa parte es interesante, ¿no? De cómo el escritor, porque más allá de que obviamente el libro, bueno, uno tiene que agarrar, leerlo y listo, de eso se trata la literatura. A mí incluso coincido hasta con Alejandro Ferreiro, ¿no? Que te hace la parte de la contratapa. Yo generalmente no miro la parte de atrás de los libros porque no me quiero enterar de nada. Yo quiero ir directo Claro. a la historia. Pero te quiero preguntar eso, de cuándo elegir, dónde sucede, ¿no? Esa ¿cómo podés decir? Trabajo artesanal, tal vez, ¿no? Que tiene, que es dónde sucede, los nombres de los personajes, las Sí. características. Bueno, ya el escenario ya lo tenía elegido, lo que sí cuando fui escribiendo el primer capítulo, los personajes me iban surgiendo a medida que iba escribiendo. Esos niños que son transportados a través de la camioneta escolar, me fueron surgiendo durante la escritura del primer capítulo y después sí, como de alguna manera todos los capítulos son iguales en cuanto al trayecto, digamos, que recorre esa camioneta, ahí bueno, tenía que seguir ciertas características de los personajes, pero más o menos se fue construyendo de esa manera, ¿no? Ujú. ¿Ya sabés cuando te sentás a escribir hacia dónde vas, cómo va a terminar el libro, o tenés la idea y escribís para saber cómo va a terminar? Exacto, es esta segunda opción. Tenía idea, pero no sabía cómo iba a seguir todo eso. Y bueno, se me fueron ocurriendo pequeños episodios a medida que iban pasando los capítulos, digamos, y bueno, y a partir de ahí se fue más o menos construyendo el final, que alguna idea tenía, pero no lo tenía bien concreto en la cabeza, ¿no? Eso debe ser maravilloso, ¿no? Sí. Cuando encontrás el final. Sí, exacto. ¿Verdad? Sobre todo, Porque bueno, supongo que alguien lo puede pensar y ya tenerlo claro antes de sentarse a escribir. Pero en este caso... exacto, ¿no? Yo ya tenía más de la mitad escrita y todavía no tenía pensado el final. No se me había ocurrido cómo podía terminar y bueno, finalmente ahí surgió una idea y bueno, y creo que quedó El eso. contador paga las cuentas, el escritor es el que hace también que disfrutes de la vida, de los sentimientos, de las emociones propias, de lo que provoca. Pero ¿qué te causa haber obtenido un premio? El premio nada más de literatura 2022 inédita. Y bueno, eso es un estímulo, ¿no? Es un estímulo muy grande a seguir escribiendo y bueno, a que en definitiva ayude eso a que se publique. Yo hasta ahora prácticamente no tenía nada publicado, salvo algún par de libros en los cuales participé con algunos poemas, algún cuento,
pero no tenía nada publicado así íntegramente y bueno, eso ayudó. O sea que este premio, además de un mimo, fue un compromiso. Exacto. Con el escritor que sos. Exactamente. Juan Andrés, ¿ya está en las librerías? ¿Cómo? ¿Está en librerías? Sí, ya está. Ya Perfecto. está en librerías, sí. Estuario Editora, obviamente, este maravilloso libro, Atahualpa, de Juan Andrés Acosta, Premio Literatura Inédita 2022. Juan, un placer haberte tenido acá, conversar contigo y enterarnos del proceso de este libro. Bueno, al contrario, el placer fue mío y bueno, será hasta cualquier momento. ¿Cómo no? Hasta el próximo. Hasta el próximo, exactamente, Hasta el próximo. exactamente. Esperemos Seguimos que sí. con ustedes.